Bueno, hoy estamos con José Luis Espert, nuestro invitado a la entrevista de hoy, ex candidato a presidente de la Nación, titular del Frente Despertar y economista. Buenas tardes, José Luis. Hola, hola, ¿qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. José Luis, primero que nada quería preguntarle que nos Sí. haga un análisis de lo que fue para el partido y para el Frente Despertar las elecciones de 2019. ¿Qué balance tienen respecto del resultado electoral y de toda la campaña? Bueno, si bien hubo luces y sombras, el balance ha sido sumamente positivo, empezando por el hecho que este reverdecer de las ideas liberales, del sentido común en materia política, sin duda ocurrieron en gran medida por lo que hicimos el año pasado. 30 años tuvieron que pasar hasta que Argentina volviera a tener en una campaña presidencial de manera abierta, clara, bien honesta, bien transparente, las ideas liberales y el sentido común que las defendiera. Así que muy positivo el balance que hacemos. De hecho, este año ya estamos trabajando pensando en el año que viene, con candidaturas, por lo menos en los distritos más importantes del país, de parte de nuestras ideas. Así que muy contentos y con un balance muy positivo, claramente. Ya que tocó el tema, le consulto, ¿está pensando en una candidatura para diputado para el año que viene? Sí, es probable que el año que viene me presente como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, nacional, ¿no? Candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Yo soy nacido en Pergamino, provincia de Buenos Aires, y vivo en provincia de Buenos Aires. Así que lo más probable es que eso es lo que ocurra. Volviendo a la actualidad, le pregunto, ¿cuál es el análisis que hace del tratamiento que está llevando este gobierno respecto de dos cosas separadas, la pandemia y la cuarentena, que parecieran a priori ser lo mismo, pero en realidad son dos cosas bastante diferentes? Sí, sí, una cosa es el virus, eh, y otra cosa es cómo se ataca el virus, que de manera generalizada se llama pandemia, y eso es con cuarentena o no. Pero bueno, con respecto a la pandemia, esta es la primera pandemia después de la última que ocurrió hace 80 años. Por lo tanto, el mundo no estaba preparado para una pandemia. Por ese motivo es que hubo gran sorpresa inicial, bastante temor en muchos países, pánico en otros, como es el caso de Argentina. Así que la pandemia ha traído un cimbronazo fenomenal. Algunas cosas después de la pandemia van a cambiar en el mundo. Yo no creo que ocurra lo que Argentina presume que va a ocurrir, que nace el nuevo mundo, el nuevo ser humano, que acá cambia todo. De ninguna manera veo eso. Sí, durante algún tiempo se tomarán medidas de distanciamiento, a lo mejor el teletrabajo cobra una dimensión que antes no tenía, pero no creo que habrá un mundo prepandémico y postpandémico de ninguna manera. No lo veo eso, no lo veo. Eso cuanto a la pandemia, ya que era tu primera pregunta. En cuanto a la cuarentena argentina, yo diría esto. Una breve introducción antes de hablar de la Argentina específicamente y lo que ha hecho con el virus. A ver, todos los países, aunque sea de manera voluntaria, han respondido al virus con algún nivel de cuarentena. Y la cuarentena lo que provoca automáticamente es una caída del nivel de actividad, por eso casi todos los países en el mundo van a tener una caída del nivel de actividad. Entonces, prácticamente la relación que hay entre cuarentena y pandemia es importante, porque aunque sea voluntario, o sea, la gente no ha ido a trabajar en algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, en algunos estados, para protegerse simplemente el virus, a pesar de que no hubo cuarentenas obligatorias decretadas por los gobiernos. Y la cuarentena provoca una caída de la actividad económica. Por eso, insisto, todos los países del mundo van a tener alguna caída de la actividad económica. Ahora bien, en los países en los cuales se ha decretado una cuarentena, como es el caso argentino, ¿qué es lo que uno ve? Es puro sentido común, que es lo que, insisto, ha faltado en Argentina. El sentido común que indica, como usted cuando cuarentena encierra a la gente, no la deja ir a trabajar, eso provoca a la larga un derrumbe de la economía, se cierran las empresas, se cierran los comercios, se destruyen puestos de trabajo. Por lo tanto, los gobiernos, cuando establecen las cuarentenas obligatorias, sabiendo de los efectos devastadores de la cuarentena sobre la economía, minimizan la duración de la cuarentena. Porque no hay manera de reemplazar la actividad del sector privado con plata puesta por el Estado en el bolsillo de la gente. Uno tiene que tratar de que dure lo menos posible la cuarentena. Por eso es que los países han minimizado las cuarentenas. Y en caso que luego de la cuarentena el virus rebrote,
bueno, volverán a apretar la cuarentena, pero siempre la cuarentena se ha tratado de minimizar en el tiempo. Y repito, si después que termina la cuarentena se abre la cuarentena y vuelve el virus, se volverá a cerrar. Pero este proceso de prueba y error ha sido constante en todo el mundo. Eso ha sido la inversa de Argentina, donde Argentina no ha hecho ninguna prueba y error, lo único que ha hecho son 100 días de cuarentena, muy dura en el AMBA y menos dura en el resto del mundo. Ahora, la otra cosa que ha ocurrido, que tampoco Argentina lo ha hecho, es que mientras se hace la cuarentena, se pone a tono el sistema de salud para que cuando abra, si le explotan los brotes, usted tenga el sistema de salud a tono. No es el caso de Argentina, donde todos los días vemos amenazas de médicos y sanitaristas de que el sistema está a punto de colapsar. La otra cosa que ocurre es que se testea de manera masiva. Argentina es de los países que menos testea en el mundo. Y la tercera cosa que se hace durante la duración de la cuarentena es, se trata de salvar sin demasiadas condiciones al sector privado de manera masiva. El salvavidas que los estados le han tirado al sector privado para que no se funda, en general en el mundo ha sido enorme, 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 todo lo contrario de la Argentina. En Argentina el Estado argentino tardó casi 5 semanas en empezar a darle alguna ayuda y esa ayuda ha sido muy condicionada. Por lo tanto, ahí tenemos los resultados. Hemos minimizado la cantidad de muertos, pero Argentina este año va a tener no solo la peor caída de su historia, cerca de 15%, sino también va a tener la peor caída de cualquier economía en el mundo en este 2020. Claro. Estamos viendo que está realizando unas reuniones a través de Zoom en distintas localidades de toda la Sí. provincia, está rotando una agenda bastante ocupada, pero me interesaba saber puntualmente, porque me imagino en reuniones con muchos vecinos, con muchos empresarios, ¿cuál es el termómetro? ¿Qué es lo que encuentran, qué comentarios le dejan a través de estas videoconferencias? Sí, lo que estamos haciendo es como si fuera una gira política por todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, pero de manera virtual respetando la cuarentena. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos entrevistas con periodistas, con radios, con televisión, con medios digitales, tenemos reuniones por Zoom con los comerciantes de la zona, tenemos reuniones con los militantes políticos nuestros y también hacia el final del día, todos los días que estamos de gira, lo que hacemos es un Zoom abierto a toda la comunidad, donde ahí lo que nos interesa es escuchar la opinión de la gente, sus penurias, sus ansias, sus dudas, sus pedidos de solución a los problemas que tienen. Y respecto a tu pregunta, Gustavo, lo que se ve es un enorme miedo de la gente a infectarse. La verdad que el gobierno le ha metido un miedo enorme a la gente con un virus que infecta mucho, pero mata muy poco. Sin embargo, el gobierno le ha metido un terror a la gente que la tiene paralizada. Me llama la atención cómo la misma gente que se está fundiendo por no poder trabajar por la cuarentena acepta en algún lugar la cuarentena y estar encerrado por el miedo que le ha metido el gobierno. Esto me ha llamado muchísimo la atención. La misma persona, el mismo ser humano, al mismo tiempo, que está paralizada por el terror, sabe que se está fundiendo. Y a pesar de eso está paralizada. En algún lugar avala la cuarentena. Lo que nos expresa la gente en segundo lugar es una queja enorme por la inseguridad. La inseguridad, particularmente hoy nos toca Ezeiza y Esteban Echeverría, ahí el problema de la inseguridad es terrible. Terrible en parte porque la policía no se anima a aplicar la mano que corresponde al delincuente porque sabe que no tiene apoyo de la política. La policía tiene mucho miedo a tirar, aunque corresponde a veces tirar, porque no se repita un caso como Chocobar, donde parece más culpable el policía que mató al delincuente que el delincuente que no sé cuánto fue, creo que más de 12 cuchilladas le puso al turista extranjero. Entonces la gente está muy enojosa con eso y lo que está pidiendo, bueno, si no me dan seguridad del Estado con todos los impuestos que pago, por lo menos déjenme armar, ¿no? Claro. En ese sentido quería preguntarle lo mismo que me decía con la pregunta anterior. Usted había declarado la salida de la Argentina es a través del camino del sentido común. Ah, ¿Qué sí, entiende José sí. Luis Espar por el sentido común? Bueno, el sentido común yo te diría que se toca con mis libros, ¿no? La Argentina devorada y la sociedad cómplice, es lo que estamos haciendo nosotros es el antisentido común. ¿Por qué digo esto? Argentina en el último medio siglo, ha tenido 6 planes económicos. Los 6 planes económicos han terminado en crisis
y ahora vamos al séptimo, que va a terminar en crisis también. Hablo del plan de Alberto Fernández. Va a tener su crisis Alberto Fernández. En 50 años, 7 planes económicos, estamos hablando un plan económico cada 7 años y todos terminando en una mayor o menor crisis. ¿Y por qué todos estos planes económicos terminan en crisis? Estoy hablando de el plan de inflación cero de Gelo, el de Martínez de Oz, el plan Austral, el plan de convertibilidad, el plan de Néstor y Cristina, el plan de Macri y ahora el séptimo, el plan de Alberto Fernández. Y hay un tronco medular en estos planes económicos que es todo el mismo. Por eso todos terminan mal. Y eso que son lo mismo, el tronco de todos estos planes, lo que lo hace ser tan parecidos estos programas económicos es una economía que no es, yo diría una economía que rechaza el libre comercio, está completamente cerrada al comercio con el mundo, con un Estado de un tamaño gigantesco que devora impuestos a los que están trabajando en blanco, y leyes laborales que han provocado 6 millones de trabajadores trabajando en negro sin ninguna justicia social. Estos 3 pilares son troncales a los 7 planes económicos que los estoy nombrando, 6 que ya terminaron en crisis y el séptimo que va a tener la suya en los próximos 20, 25 meses, o va a tener sus grandes ajustes o idas y venidas. Y entonces el antisentido común es seguir tratando de hacer lo mismo y que dé algún día un resultado diferente cuando se sabe que eso mismo a la larga fracasa. Entonces el sentido común es plantear la antítesis de estos programas económicos, que es hacer lo que hacen, dicho sea de paso, los países que prosperan. Los países que prosperan comercian, pero para que las empresas no se fundan en el intento de comerciar, tienen bajos impuestos, para lo cual se requiere un Estado chico, y leyes laborales que promuevan la creación de empleo en blanco. Entonces, aplicar el sentido común es la antítesis de lo que estamos haciendo históricamente en Argentina, incluso hoy, y es ir en el sentido de lo que lo hacen los países que prosperan, nada más que eso. Por eso nuestra discusión para mí no es ni siquiera ideológica, es de sentido común nada más. Hay que tener un poquito de conexión con la realidad, de sentido común, para decir, después de un medio siglo de fracasos, detectemos por qué fracasamos siempre, veamos por qué nos va mal siempre y cambiemos fuerte, cambiemos en un sentido profundo, no como un mero eslogan de campaña como fue el de Macri 2015. En este sentido de cambio profundo, le quisiera preguntar, en este caso, al José Luis Espert, profesor, al docente, o como lo llaman los más jóvenes, el profe Espert. ¿Cómo ve la educación argentina en la situación actual? Bueno, yo diría, hay 3 elementos centrales troncales que cambiar acá para que el país deje de prenderse fuego cada 7 años en promedio, como viene ocurriendo en el último siglo. Pero si vamos por más, el cuarto punto a tocar acá, luego de la apertura, el tamaño del Estado y las leyes laborales, es la educación. Así que es un punto crítico la educación en nuestra decadencia. A los chicos se les enseña mal desde la primaria, la secundaria. En la universidad directamente se les pudre la cabeza con populismo, estatismo, distribución del ingreso, que la inflación es un fenómeno de concentración de mercados en lugar de un fenómeno monetario, que el Estado presente es el paraíso, cuando el Estado presente no sirve para nada, como estamos mostrando ahora, con un sistema de salud que ni siquiera después de 100 días está a tono. Así que en materia educativa hay que hacer reformas gigantescas. En materia universitaria, nada más, hay que restablecer el examen de ingreso en la universidad pública. Hay que eliminar la política partidaria de la universidad. La universidad está para estudiar. Que la política sea política universitaria, nada de política partidaria. Eso se hace afuera de la universidad. A la universidad los chicos están para estudiar. En la primaria y en la secundaria hay que ir a un sistema de vouchers, con reforma del estatuto docente. También la educación requiere de una gran reforma, como la Argentina necesita en materia de apertura al comercio, reforma del Estado y reforma laboral. Tiene publicado un libro llamado La sociedad cómplice. En ese sentido le quería preguntar qué grado de responsabilidad le asigna a la sociedad por la situación actual en la que vivimos. Ya, Gustavo, yo creo que un país que hace 80 años estaba entre los países más ricos del mundo y hoy está a gatas a mitad de tabla en el mundo, tiene que preguntarse a sí mismo qué hicimos mal como sociedad, todos, para haber provocado una decadencia de un país que es caso de estudio en las principales universidades del mundo. O sea, un año te puede ir mal porque los precios de la soja se cayeron,
Un año te puede ir mal porque hubo una pandemia. Ahora, 80 años de que sistemáticamente te vaya mal, la única respuesta que te va mal porque vos como sociedad estás haciendo algo mal. Por eso yo escribí 2 libros que son 2 caras diferentes, pero de la misma moneda, la decadencia argentina. Una es La Argentina devorada, el primer libro que escribí en 2017, donde es un ataque feroz a los ganadores de esta Argentina decadente. Estoy hablando de los empresarios prebendarios que viven de la protección industrial, estoy hablando de los políticos, un conjunto impresentable que siempre encuentran argumentos para subir impuestos y gastar irresponsablemente, y los sindicalistas argentinos que se han desentendido de los problemas de sus supuestos representados de la clase trabajadora y son un conjunto de chantas, chorros, delincuentes, señores feudales inaceptables en una sociedad moderna. Entonces, la Argentina devorada es una cara de esta moneda que es la decadencia argentina, donde yo hago un ataque muy duro a los 3 ganadores del modelo y hago la propuesta de cambio que hay que hacer, que es esta que te estoy comentando: apertura al comercio, un Estado más chico y reforma laboral. Ahora, la otra cara de la moneda es la sociedad que acepta los cantos de sirena de los ganadores del sistema, que lo único que hacen es devorarlos, ¿no? Y por eso digo, la sociedad es responsable. Hasta los perdedores del sistema tampoco son conscientes de cómo los ganadores del sistema se lo fuman en pipa. Por lo tanto, 80 años de decadencia no se explican si no es por una sociedad cómplice también, además de los impresentables de los ganadores de este modelo que ha devorado el país, ¿no? José Luis Esper, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga un excelente día. Gracias, Gustavo, muy amable de tu parte. Muy buenas tardes.